Varias son ya las teorías que he planteado acerca de villanos. Muchas de ellas podría decirse que ya han caducado, se han desactualizado o se han descartado completamente. Es natural dado a que al momento de escribirlas el piloto aún no se había estrenado. Pero esta vez, con la información que tenemos hasta la fecha, les ofreceré una nueva teoría, que es, de cierta forma, una amalgama de varias de mis teorías anteriores. Lo que yo podría decir que es, al menos hasta que nueva información salga a la luz, mi teoría definitiva de origen. Y todo comienza con una simple pregunta. ¿Por qué Black Hat mantiene con él a Fluke, Demencia y 505? En una conferencia en el 2017, Alan Ituriel dijo lo siguiente. Black Hat los mantiene ahí por un propósito. No es al azar, no es que no los quiera destruir. O sea, porque si fuera cualquier otras personas ya no estarían con él. Pero por algo están con él. No es de gratis. No es que Black Hat sea bueno al final. Es porque tienen un propósito cada uno de ellos. Lejos de lo que los fans desean, Black Hat no siente ni el más mínimo afecto hacia sus subordinados. Pero como Alan dijo, tienen un propósito. Si fueran otras personas Black Hat los destruiría, pero no lo hace, los necesita de alguna manera. ¿Por qué? Esta teoría supone que los miembros de Black Hat Organization están más enlazados entre sí de lo que se deja ver. La teoría que les vengo a plantear en esta ocasión, sin dar demasiados rodeos, es que los 4 miembros de Black Hat Organization son en realidad la misma entidad. Todos y cada uno de ellos son Black Hat. Para ser más precisos, los 3 subordinados de Black Hat son extensiones de él. ¿Cómo puedo atreverme a decir eso? ¿Cómo es posible que los 4 sean una misma persona? Si es más que claro que tanto Demencia como Fluke tienen sus vidas más allá de Black Hat y la organización, en especial Fluke, a quien sabemos parte de su pasado, habiendo él asistido al bachillerato de la maldad y el crimen. Pues no es que los 4 sean lo mismo, es mucho más complicado que eso, pero en esencia y para fines prácticos, los 4 son Black Hat. Tan solo miren esta imagen la cual apareció en Podemos Bailar hace un tiempo, aunque ya no se encuentra ahí. Presumiblemente es la secta del sombrero a la que Aldo Maldonado asistía. Esta doctrina del sombrero rinde culto a Black Hat, llamándolo su amo. Pero si prestan mayor atención a la estatua podemos ver no solo al amo sino también al gorro de Demencia, la bolsa de Fluke y la flor de 505. Díganme ustedes, ¿por qué la secta rendiría culto a los subordinados de Black Hat? Me pongo a pensar, si para ellos Black Hat es su dios, ¿consideran a los subordinados como una especie de deidades menores? Los elementos que los representan están unidos a Black Hat, como parte de él mismo, como extremidades proviniendo de sus entrañas. Eso me lleva al audio 6 de Aldo Maldonado, que dice lo siguiente. El amo de este mundo desde una torre industrial, cuyos humos negros le anuncian en el cielo como pintura desgarrando un lienzo, manchando la claridad como garras, una madre de criminales y monstruos que solamente le obedecen a él, al amo, y el que ejerce su don con conocimiento envuelto y vistosos ojos negros que reflejan el sol como barreras de protección a la oscuridad misma, y el orden y el miedo, el caos, con una sonrisa de lagarto como un ángel, el ser de oscuridad perfecta y absoluta. Aldo da una descripción de lo que muchos suponemos son cada uno de los miembros de Black Hat Organization, con excepción de 505. Pero, ¿y si está hablando de una sola entidad? Toda esa descripción se refiere a Black Hat como un todo. ¿A dónde quiero llegar? Digo que son personas separadas pero a la vez un mismo ente. Esto será algo complicado de explicar. Para poder entenderlo nos concentraremos primeramente en 505. Según esta teoría él es un caso aparte de Demencia y Fluke,
es algo muy separado de ellos. Él, como sabemos, es un experimento fallido de Fluke, pero explicar qué es él exactamente nos ayudará a entender a los otros dos. Advierto que me apoyaré en mis teorías pasadas. Yo había explicado que la razón por la que 505 no fue mencionado en el audio de Aldo es porque ese audio es posiblemente de diciembre del 2015, poco antes de que 505 fuera creado o cuando apenas era un bebé muy pequeño. 505 es bastante joven, tiene 4 años o está por cumplir los 4 pronto. En el vídeo de orientación final le preguntan al oso por su edad. La respuesta de 505 es un dulce gruñido como siempre, pero suena como si dijera 4 en inglés. ¿Cuántos años tienes, 505? 4. En diciembre del 2017, Alan Ituriel dijo que 505 tenía 2 años. La serie transcurre en tiempo real, por lo que en este 2019 ya tendría, o pronto tendrá los 4, como dije anteriormente. Volvamos al audio de Aldo y el asunto de la secta. Ahora pienso que el hecho de que 505 no fuera mencionado en el audio no es solo porque aún no había nacido, sino porque él no es lo mismo que Demencia y Fluke, ellos dos son diferentes. Según mis teorías anteriores, 505 fue creado para ser un cuerpo que Black Hat pudiera poseer. Se cree que el ritual de diciembre del 2015 que involucra a Aldo Maldonado era para que Black Hat poseyera su cuerpo, se sobreentiende en sus audios. El honor que me ha sido otorgado, la gran dicha que me ha sido asignada por el amo. Este momento es para expresar mi alegría causada por los eventos que están a punto de suceder. ¡Oh, la gran dicha del privilegio que me ha otorgado el amo! La ceremonia aguarda y yo seré el elegido para entregar mi existir a él, al amo. El sacrificio, su grandeza, su total oscuridad otorgado en mi existir. Es un privilegio como ningún otro. Nunca creí que siendo un miembro tan joven en la organización, el amo me escogería a mí, de todos a mí, para otorgar mi presencia, su generosidad. La ceremonia tomará lugar en breve y estoy listo, extasiado, esperando, impaciente a complacer al amo con mi entidad. Y con esto nos otorgará dicha. No tengo palabras. La dicha, la dicha, la perfección, el honor de caer en la oscuridad. Las uñas rasgarán y las puertas que conducen al crecimiento se abren. Perfección. No puedo esperar para observar su rostro y ver mi reflejo en su visión hundida como un pozo. Mis hermanos y hermanas presenciarán mi honor, mi felicidad. Aunque mis hermanos y hermanas sé que tal vez la envidia sea algo que abunda en mis hermanos y hermanas por no ser ellos los elegidos personalmente de mano por el amo para tal privilegio y momento que pasará la dicha de las páginas del tiempo. Pero no me importa. Todo lo que me importa es que el amo obtenga mi carcasa, que obtenga mi humilde ofrenda y a cambio otorgue la riqueza, la dicha, el éxtasis. El ritual de inicio. ¿Ya lo escuchan? El ritual ha comenzado y mi momento ha llegado. El amo presente ante mí al fin. Ya es momento. El amo me llama, puedo escucharlo, me está llamando. Debo acudir, debo complacer, debo llevar, abrazar, aceptar los tesoros, la magia que proviene del sombrero.
Aldo menciona que ofrecerá su carcasa a Black Hat, su cuerpo. Pero Black Hat no se quedó con el cuerpo de Aldo. Aldo siguió viviendo sano y salvo, hasta se graduó años más tarde. Esto quiere decir que el cuerpo humano de Aldo no le sirvió a Black Hat, el poder de Black Hat fue incompatible con el cuerpo mortal y lo desechó. Entonces tuvieron que recurrir al plan de respaldo. Poco tiempo después crearon a 505. Mi teoría dice que el propósito original para la creación de 505 era para ser el contenedor de Black Hat. Una criatura poderosa, inmortal y malvada, pero el experimento fue un fracaso y resultó en una ternura de oso. Pero no solo falló en ser malvado, sino que su apariencia física no iba a ser la de un oso tierno. Antes me parecía una idea absurda, pero ahora lo siento más plausible gracias a una respuesta que dio Alan en una conferencia en abril de este año. En algún momento nos vas a enseñar cómo se debió de haber visto 505 de verdad. Probablemente. Si no es que ya hay un par de pistas por ahí que no han descubierto, pero sí, probablemente. Alan nos insinúa que debe haber un par de pistas de la apariencia, que estaba destinada a tener 505. Puedo equivocarme, pero mi apuesta es que las pistas son las siguientes. Mi teoría es que 505 debió ser parecido a un dragón azul. Black Hat poseería su cuerpo, y así obtendríamos el dragón con sombrero, que aparece en el escudo. Entonces, ¿por qué tomó la apariencia de un oso? Alan dio la respuesta en la misma conferencia. ¿Por qué fue un oso? 505. La verdad es que al principio, les voy a decir algo que no debería decirles todavía, pero me sonsacan. Fluke tuvo que, para diseñar el pedido de Black Hat, Fluke tuvo que estudiar a muchas criaturas y animales, sobre todo depredadores que pudiera él ver como capaces de hacer algunas de las cosas que Black Hat quería, y entre ellas estaba pues un oso grizzly. Entonces probablemente de ahí vino por qué ese gen como que tomó control de su figura o algo así. Sin embargo, más detallado será próximamente. En resumen, 505 fue un experimento creado para ser el cuerpo huésped de Black Hat. Pero ese no es mi punto, esa no es la razón por la que digo que 505 es parte de Black Hat. Veamos esta respuesta del Ask oficial de Black Hat. ¿Cuáles fueron tus intenciones originales para el adorable 505? Se suponía que sería gloriosamente malvado. La criatura más temible y horrible diseñada con... Solo recordar me llena de disgusto. Siguiente pregunta. Yo creo que 505 fue creado con el ADN de Black Hat. Por eso 505 es parte de Black Hat, él es un clon del demonio. Solo un contenedor creado con la misma sustancia que el del sombrero podría albergar al demonio en su interior. Pero Black Hat decidió no tomarlo como su cuerpo, porque, a pesar de que el experimento sigue evolucionando, se sabe que recientemente desarrolló una fuerza descomunal. La apariencia y sobre todo la amabilidad del oso son para Black Hat un abominable fracaso. Y esa es la razón por la que 505 es parte de Black Hat, él es una criatura creada con el ADN del demonio del sombrero. Antes de pasar a lo siguiente quiero detenerme a hablar sobre los cuerpos huésped y Black Hat. Sé que es difícil de creer que un ser de su poder necesite un cuerpo físico, yo tampoco lo entiendo del todo. Aldo no era compatible para Black Hat, 505 fue una vergüenza, pero no son los únicos que han sido candidatos para ser el cuerpo del demonio. En el vídeo especial del primer aniversario se encuentran los siguientes retratos. No sabemos la época, pero vemos un Black Hat en las sombras con una apariencia distinta, muchos dirían que hasta humana. Este podría ser uno de los cuerpos huéspedes que ha tenido Black Hat a lo largo de los siglos. Se le ve muy cómodo en ese cuerpo, quizá antes no tenía tantos problemas para encontrar un recipiente. En uno de los cuadros se encuentra un mensaje. Cuando termines esto seré libre.
Creo que esa frase significa que Black Hat usa los cuerpos por cierto periodo de tiempo antes de desecharlos o liberarlos. Esto puede significar dos cosas. La primera es que los libera con la muerte y la segunda que los suelta y los deja vivir. Así como Aldo, que se volvió loco pero fue dentro de lo que cabe liberado después del ritual. Continuemos y tomen muchas notas sobre este tema de los cuerpos huéspedes, porque serán muy importantes ahora que hablaré de los pesos pesados, Flug y demencia. Créanme, lo que dije que es 505 es nada comparado a lo que son la loca y el científico. Dije que 505 es parte de Black Hat por ser su clon, pero ahora digo casi literalmente que demencia y Flug son Black Hat. Los invito a ver el teaser de nuevo, así les explicaré mejor. A los únicos que vemos claramente son a Black Hat y a 505, sin embargo todo lo que obtenemos de Flug y demencia son sus elementos característicos, la bolsa, los lentes y los guantes de Flug, el gorro y la gran cabellera de demencia. Sobre demencia se ha teorizado desde que está oculta en la cabellera hasta que su sombrero es un parásito. Veo bastante posible que demencia esté oculta entre su cabello, pero les diré que yo creo en la teoría de que el gorro de lagarto es un parásito, y, ¿saben? Creo que la bolsa de Flug también lo es. ¿Qué tal si les dijera que lo que conocemos como demencia y Flug son en realidad sus sombreros? Aldo Maldonado menciona en su audio 3, Los sombreros tienen un valor. quizá no solo aplica a la secta, sino también a la organización del sombrero. Sugiero que los verdaderos miembros de la organización son los sombreros, demonios parásitos atrapados en los sombreros, que necesitan un cuerpo huésped para poder interactuar correctamente con nuestro mundo. Black Hat es, por supuesto, el más poderoso y superior, pero los tres son lo mismo, son la misma entidad simple y sencillamente porque los tres tienen la misma procedencia. ¿Qué es Black Hat exactamente y cómo se originó? Black Hat es un demonio ancestral. Su existencia podría remontarse a quizá antes de la civilización en la Tierra, tal vez mucho más atrás de eso, podría ser una de las criaturas más antiguas. Todo sigue siendo un misterio. Pero, ¿qué tal si al momento de su nacimiento se dividió en tres partes? Flug y demencia son subproducto de Black Hat. Para poder hablar adecuadamente sobre estos puntos, explicaré el papel de Flug en esto, lo utilizaré para explicar cómo funcionan los cuerpos huéspedes y por qué creo yo que los tres tienen el mismo origen. Parece imposible que Flug esté ligado a Black Hat de tal manera, pero les recuerdo que lo que digo que es parte de Black Hat son los sombreros, no los usuarios. Flug tenía una vida y era alguien antes de obtener la bolsa. En los primeros cortos y en el piloto se ven fotografías de personas, que pudieron ser su familia y amigos. Sabemos de sus estudios, sabemos incluso que lo molestaban en la escuela. Yo pienso que durante su periodo estudiantil o poco después de su graduación Flug fue seleccionado para ser el usuario de la bolsa, Black Hat lo escogió para portar el sombrero. Flug, por supuesto, no ha sido el primer portador de la bolsa, antes de Flug había otro, y antes de ese seguro que había muchos más. Una vez le vomité a uno de mis subordinados en la cara. Ahora tengo a Flug. Black Hat escoge meticulosamente al subordinado, que quiere como usuario de la bolsa. Siempre tiene al subordinado de la bolsa a su lado, es decir, de las incontables fotografías antiguas donde Flug está junto a su jefe puede que no en todas sea el Flug que conocemos, sino un subordinado anterior portando la bolsa. Pero no por recibir la bolsa que en Influxless dejó de ser el mismo. Teorizo que al ser portador de la bolsa, Flug conserva parte de su independencia, personalidad y recuerdos. Sin embargo, sus memorias están mezcladas con el ente de la bolsa. El cuerpo huésped y la bolsa se complementan en una simbiosis, fusionan sus mentes. Pienso que de los tres, Flug tiene el mejor balance entre su propio ser y el demonio que lo posee. Black Hat se apodera por completo del cuerpo y la mente de quien invade. Lo de demencia es un asunto retorcido que desglosaré más adelante. En cambio, Flug está en armonía con el ente que lo posee.
Flug obtiene las memorias y sentimientos de la bolsa y no por ello pierde los suyos propios. Flug y la bolsa se volvieron una sola entidad. ¿Mis pruebas? Solo puedo ofrecer una única prueba. En el quinto vídeo de orientación, la reacción de Flug ante el monólogo de Mojo denotaba empatía, se identificó con su problema. La explosión de sustancias que las creó a ustedes también me afectó a mí. Mi pequeño cerebro de simio empezó a mutar. Continuamente me sentía aplastado por sus tremendos poderes físicos. Mis brillantes logros pasaban desapercibidos. Y Flug, con el corazón roto y una voz graciosa, dijo lo siguiente. Yo te entiendo, mojito mío. Te entiendo. Échale ganitas, ándale. Siempre me llamó la atención esto. Flug se identificó con Mojo, lo entiende. Pero la primera frase que llamó la atención de Flug fue: la explosión de sustancias que las creó a ustedes también me afectó a mí. Tal vez hemos subestimado que tanto Flug se identificó con estas palabras. Como dije antes, los tres, es decir Black Hat y las entidades dentro de la bolsa de Flug y el gorro de demencia se crearon al mismo tiempo. Es el ente que posee a Flug el que se está lamentando ante el monólogo de Mojo, ya que él fue creado de manera similar. Debería ser lo mismo que Black Hat y aún así es constantemente aplastado por él y por demencia. La prueba que tengo de que Flug y Black Hat deberían estar en un mismo nivel se encuentra en el vídeo de Tontubers titulado FNAF Ultimate Black at Night. Se muestra la siguiente imagen, mientras el narrador dice: Lo más bajo de la cadena alimenticia. Todas las flechas señalan a 505, siendo él lo más bajo de la cadena alimenticia. El último en rango en la organización, por así decir. Sabemos que no hay nadie encima de Black Hat, pero esta imagen me llama mucho la atención. Todas las flechas podrían señalar hacia abajo, del más alto en rango al menor, pero no es así. Podría haber una flecha por sobre Flug, pero no es así. No hay nadie sobre Black Hat, y no hay nadie sobre Flug tampoco. Él es el vicepresidente de la organización, pero el diagrama no me señala que Black Hat está por encima de él. En resumidas cuentas, la bolsa de Flug contiene un demonio parásito que se fusionó con su cuerpo huésped, enlazando sus recuerdos y emociones. Sin embargo, la personalidad de Flug domina ante el parásito. Algo a destacar es que Black Hat evita con recelo que nadie sepa sobre la apariencia del rostro ni la historia de Flug. Alan dijo esto en una conferencia en abril de este año. Tampoco deja que vean fotos ni nada de eso. Hay registros que están borrados o quemados. No sé lo que podría significar, si es que el parásito de la bolsa le hizo algo a su cara, o si la identidad de Flug es algo que no le conviene a Black Hat revelar. Toda huella del pasado de Flug parece ser borrado, incluso su familia, incluso Black Hat no nos deja ver eso. Y sí, sabemos cómo es que Flug y Demencia llegaron a la organización, pero no creo que sea muy relevante. En el vídeo de orientación 11, de preguntas y respuestas, se nos revela: ¿cómo es que llegaron tú y Demencia a Black Hat Organization? Ah, pues es una anécdota muy graciosa y linda. Yo llegué en avión y Demencia descalza, obvio. No es mucha información, por lo que no afecta a esta teoría. Lo que importaría es por qué entraron a la organización en primer lugar. Antes de proseguir debo aclarar lo que deben estar pensando. Los sombreros, es decir, la bolsa y el gorro de lagarto, contienen los demonios parásitos que necesitan poseer un cuerpo mortal, pero una vez se apropian de un cuerpo se adhieren a él, así que no importa si se quitan los sombreros, ellos seguirán poseídos. Es tiempo de pasar a hablar de Demencia, la inestable. Según esta teoría, el caso de la posesión de Demencia es el más complejo y retorcido. Ella tiene un conflicto interno constante entre su propio ser y el demonio que la posee. Muchas, demasiadas, son las teorías y suposiciones de que Demencia solía ser un agente de Podemos Bailar, que enloqueció o que experimentaron con ella. Incluso mi primera teoría de esta serie era que ella era la fusión de dos personas en una. Pero quizá nunca fueron dos personas. Alguna vez teoricé que ella tenía personalidad múltiple debido a su condición de fusión. Ahora retomaré esas teorías, pero con otro enfoque. Demencia no es el amalgama de dos mujeres en una sola entidad,
sino que es una mujer poseída por un demonio. Eso es lo que es, la fusión de un humano y un demonio, sus dos personalidades luchando por obtener el control del cuerpo. Como dije anteriormente, cada miembro de la organización tiene una relación de simbiosis diferente dependiendo del demonio. Cuando Black Hat posee un cuerpo seguramente no deja rastro de lo que ese humano era en el pasado. En cambio la bolsa se sincroniza perfectamente con su usuario, comparten memorias y no se dañan mutuamente. Con el gorro de lagarto las cosas son más complicadas, destructivas. El parásito toma el control de su usuario por la fuerza, pero no es tan poderoso como Black Hat. Demencia lucha constantemente por liberarse de su control. Y las pruebas son los primeros códigos que obtenemos desde el inicio de los tiempos, los primeros cortos. Tenemos en una fracción de segundo dos códigos, uno seguido del otro, las frases que juntas han sido muy discutidas por el fandom. Demencia was here, que significa demencia estuvo aquí, y help, que significa ayuda o auxilio. Anteriormente, en otras teorías, he señalado que esto se debe a la personalidad múltiple de demencia. A diferencia de Fluke, el cuerpo huésped de demencia fue tomado por la fuerza y está intentando escapar, pero cada vez tiene menos control. Eso se demuestra con que ahora la cabellera de demencia tiene un peinado que imita los cuernos de su gorro, simbolizando que ahora ella misma es más el demonio parásito procedente del gorro que la humana que solía ser. El Demencia was here y el help son sus dos personalidades yendo en diferentes direcciones. Pero hablemos más de los códigos y mensajes ocultos. Déjenme decirles que es costumbre de Demencia dejar sus mensajes ocultos en los vídeos de vez en cuando. Entonces no es sorpresa decir que ella es la que edita los vídeos, mete no solo sus mensajes sino que agrega sus Demencia tips. Seguro saben que, fuera de lo que podíamos pensar de ella, es muy inteligente, pudiendo ser incluso más lista que Fluke. En el último vídeo de orientación ella resolvió un cálculo mucho antes que él. No me sorprendería si es muy buena en las computadoras, una hacker. Ella tiene demasiado control de lo que sale o no en los vídeos de orientación. Una vez aparentemente estuvo impidiendo que se estrenara uno. Un ejemplo muy notorio e icónico de mensajes que ha ocultado Demencia en los vídeos de orientación es el documento del agente Ford. Nos hace pensar, si Demencia tiene tanto control en los vídeos, ¿por qué permite que los de Podemos Bailar inserten sus códigos? En cada vídeo con excepción del último, los agentes dejaron sus códigos para poder acceder al ordenador central. Incluso después de que 5 de ellos fueran atrapados, los códigos siguieron apareciendo. ¿Por qué nadie en la organización lo detuvo? Tal vez Demencia los estuvo encubriendo. Ahora pongamos otra teoría sobre la mesa. ¿Demencia era un agente de Podemos Bailar que fue capturada? Siguiendo la corriente a mis teorías, veo grandes probabilidades de que sí lo haya sido antes de ser tomada y obligada a convertirse en un cuerpo huésped. Pero estos acontecimientos son mucho antes de que todo el asunto de la página Podemos Bailar y los mensajes ocultos de los agentes ocurrieran. Demencia estaba en Black Hat Organization cuando 505 era un bebé, seguramente desde antes de que al oso lo crearan. Si Demencia solía ser un agente de Podemos Bailar, entonces los otros agentes no tienen idea de lo que le pasó ni quién es realmente Demencia. Para ellos es solo una criatura que trabaja para Black Hat y que ha herido a su grupo. Puede que los agentes actuales ni siquiera la hayan conocido. En la entrada 10 de Podemos Bailar, Magician y Cooper la describen como una bestia que capturó a sus amigos. En resumen, la mente humana de Demencia intenta escapar de la organización. Tiene personalidad múltiple debido a que su mente original está intentando combatir la mente del demonio que la posee. Creo que hay pequeños lapsos de tiempo en los que la personalidad original de Demencia sale a la luz. Esta personalidad es la que deja los mensajes de auxilio y apoya a los agentes de Podemos Bailar desde las sombras. Cuando la personalidad del demonio toma el control no recuerda lo que hizo la otra personalidad, es decir,
La demencia que conocemos no tiene idea de que está dejando mensajes de auxilio, ni siquiera es consciente de lo que pasa dentro de su cuerpo y mente. Quizá ciertos rasgos en demencia, como su gran inteligencia, provengan de su personalidad humana. No creo que demencia sea quien dejó los mensajes de los códigos de Podemos Bailar. Pero veo plausible que haya sido un agente en el pasado. Pensarán ustedes que, tal vez, por azares del destino, demencia sea la misteriosa doctora Wellis, la cual entró a las instalaciones de Black Hat Organization y no sabemos cuál fue su destino. Pero yo dudo mucho que Wellis y demencia estén relacionadas. Wellis se infiltró a la mansión del sombrero alrededor de noviembre del 2017, la fecha en que fue subida a la entrada 01, donde mencionan que apenas se infiltrará, y sabemos que demencia está con Black Hat desde mucho antes. Al final pareciera que no tenemos pista de quién fue demencia en el pasado, pero en realidad quizás sí tengamos algo. Si nos remontamos a los primeros cortos aparece la siguiente nota en la pizarra. Mariana was here, es decir, Mariana estuvo aquí, una frase que nos recuerda a demencia, es la misma frase que ocultó al principio en el primer corto. Así que por este hecho cabe la posibilidad de que el nombre original de demencia haya sido Mariana, como muchos han especulado por años. Curiosamente en la misma pizarra también encontramos un Help Me, quizá escrito por la personalidad de Mariana. De esa forma, como expliqué, ambos, demencia y Flug, están siendo poseídos por demonios que habitan en los sombreros. ¿Por qué Flug es más estable que demencia? Tal vez el punto decisivo aquí es que Flug quería el demonio parásito mientras que demencia no. Ahora, para concluir, les resumiré de manera más breve todo lo que quise decir con esta teoría. La verdadera razón por la que Black Hat tiene a Flug y a demencia tan cerca de él es porque ellos son los portadores de los sombreros, son los títeres de un par de demonios, que son justo como Black Hat. Pienso que ese par de criaturas están muy conectadas a Black Hat, ya que en un principio eran una sola entidad hasta que se dividieron en tres partes, tres sombreros. De esa forma, si uno de ellos muere, el mismo destino caería sobre Black Hat. Ese es el motivo, la razón por la que Black Hat los necesita tanto y los mantiene a su lado. Para el demonio del sombrero, Flug y demencia no son más que contenedores, pero de cierta forma ellos son parte de él. Los demonios dentro de Flug y demencia no son tan fuertes. Black Hat, en cambio, es mucho más poderoso y no necesariamente debe tener un cuerpo mortal, pero está en busca de uno. Crearon a 505 para ser el recipiente perfecto de Black Hat, utilizando el ADN del demonio, pero el oso fue un fracaso. Sin embargo, 505 se quedó con algunas características del demonio como su inmortalidad, y sigue desarrollando poderes como su gran fuerza. De este modo, 505, Flug y demencia tienen una parte del demonio del sombrero en su interior. Y es así que los 4 miembros de la organización, de una forma u otra, son Black Hat. Esta idea es muy arriesgada, llegando a lo chusco y disparatado, un solo soplido del canon podría desmoronarla por completo. Pero, después de todo, es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.